This conference will Bueno, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرم علينا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين يا رب العالمين. Assalamu alaikum, bienvenidos a todos, tanto los que estáis siguiendo por GoMeeting como los que estamos aquí en el Instagram. Espero que todos las dos plataformas me escuchéis bien. Inshallah, me gustaría daros la bienvenida a todos y agradeceros que en este mes de Ramadán tan especial que estamos viviendo, y digo especial no por peor, sino porque al final no es más que la situación en la que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha puesto, una situación tremendamente interesante. Una situación en la que realmente podemos cumplir con uno de los principales objetivos del Ramadán y del mes de Ramadán, que es la sinceridad. No tenemos elementos ahora mismo estando en nuestros hogares que hagan que esa sinceridad de nuestra relación con Allah subhanahu wa ta'ala se vea empañada. Entonces, por ello, realmente le damos gracias a Allah subhanahu wa ta'ala por esta situación, por permitirnos vivir este Ramadán como lo estamos viviendo. ¿Cómo van a ir estas clases? Bueno, estas clases no van a ser clases, van a ser encuentros, no lo toméis como algo demasiado rígido. Inshallah, yo voy a tratar de compartir con todos vosotros uno de los aspectos que siempre he considerado más importantes en las ciencias del Din, y es el amor por el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y entonces, ¿cómo van a ir estas clases o estos encuentros? Van a ser que domingo, como hoy, lunes y miércoles y jueves, a la misma hora y en el mismo lugar, inshallah, tendremos una cita para hablar del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Cómo vamos a hablar de él? Pues como vaya saliendo, como vaya surgiendo. Yo traeré un guión preparado, pero todavía no tengo claro si va a ser su vida o sus cualidades o aspectos entrañables de su vida. Lo que sí os puedo asegurar es que todo girará en torno al mejor de la creación, sallallahu alaihi wasallam. ¿Y por qué? Alguien se puede preguntar, ¿por qué no haber dedicado estas clases a hablar del fiqh, a hablar, por ejemplo, del fiqh del ayuno, que estamos en el mes de Ramadán y que hay tanta gente que tiene dudas respecto a cómo tiene que ayunar o cómo si rompe el ayuno, qué tiene que hacer, etcétera? ¿O por qué no dedicamos estas clases a hablar sobre los beneficios y la misericordia que hay en este mes, el mes de la misericordia, el mes del perdón y el mes de la liberación del fuego? ¿Por qué no hablar, por ejemplo, de la sabiduría del salat, de la importancia del salat del tarawih, de cómo hacerlo hoy en día, que no podemos ir a las mezquitas, etcétera? ¿Por qué no hablar del Corán? ¿Por qué no hablar del tafsir? Bueno, yo no hablo del tafsir porque considero que tanto los martes como los viernes a las 7:30, a la misma hora, en vez de estar yo por el GoMeeting, por el Instagram, no, estará Haj Abdul Ghani Melara, que me atrevería a decir que de entre los... me alegro de poder contarme como uno de sus alumnos y considero que es hoy en día de las personas que mayor conocimiento tiene del Corán. Así que si queréis clases de tafsir, no lo dudéis, en el enlace de GoMeeting los martes y los viernes con él a las 7:30. Os puedo asegurar ya que cada minuto vivido con él, cada instante de conocimiento que él transmite será siempre de beneficio para todos. Pero voy a tratar de responder a la pregunta. ¿Por qué dedicar estas clases
4 días a la semana durante todo el mes de Ramadán, única y exclusivamente al mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Voy a tratar de responder a esta pregunta dando diferentes razones. Y ya vais a poder comprobar cómo en todas y cada una de esas razones, o con la respuesta a todas y cada una de esas razones, vamos a poder comprender el valor de la persona a la que vamos a dedicar estos encuentros. Vamos a poder comprender quién era realmente el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dedicamos estas clases a él, sallallahu alaihi wasallam, ya que creer en él es parte de nuestra shahada, es uno de los pilares de nuestro din. No es suficiente con decir o con creer únicamente que la ilaha illallah, que no hay más Dios que Allah. Eso no es suficiente. Hay mucha gente que cree en Allah, que cree en Dios, pero la segunda parte de la shahada, Muhammadur Rasulullah, es el distintivo, es la guinda del pastel. No hay más Dios que Allah y Muhammad sallallahu alaihi wasallam es su siervo y mensajero. Y por eso dedicamos estas clases al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dedicamos estas clases a él porque él es el mejor ser humano, la mejor criatura que ha habido y que habrá sobre la faz de la tierra. Él es aquel que el gran poeta Hassan ibn Thabit menciona diciendo: وأحسن منك لم ترى قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك خلقت كما تشاء. Dice, alguien más bello que tú no ha conocido nadie, y alguien más hermoso que tú no han dado a luz ninguna mujer. Has sido creado libre de toda imperfección, de todo defecto, como si hubieras sido creado como tú has querido. Dedicamos estas clases a él, porque él, sallallahu alaihi wasallam, en el famoso viaje del Isra wal Mi'raj, cuando Jibril le trae al Buraq para que se monte sobre él, el Buraq se mueve inquieto, no quiere que ninguna criatura monte sobre él. Y entonces Jibril, que Allah esté complacido con él, le reprende y le dice: oh Buraq, haces esto con Muhammad cuando no te ha montado nadie más noble para Allah que él. Dedicamos estas clases a él porque él, sallallahu alaihi wasallam, es aquel al que Allah subhanahu wa ta'ala ha honrado, y lo ha honrado escribiendo su nombre junto al suyo. Y se ha transmitido que cuando Adam alayhi salam olvidó y erró, se volvió a su Señor y le dijo: oh Allah, me arrepiento y te pido por el valor de Muhammad, te pido por el rango de Muhammad sallallahu alaihi wasallam que perdones mi falta. Y Allah le pregunta: ¿de qué conoces a Muhammad? Y dice Adam alayhi salam: cuando me creaste, oh Señor, levanté la cabeza hacia tu trono y había escrito en él: no hay más Dios que Allah, Muhammad es el mensajero de Allah. Entonces supe que no había nadie más importante para ti que aquel cuyo nombre pusiste junto al tuyo. Y se ha transmitido que Allah le inspiró: por mi poderío y majestad, él es el último de los profetas de tu descendencia, y si no fuera por él, no te habría creado. Dedicamos estas clases única y exclusivamente al mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque Allah subhanahu wa ta'ala, en su inmenso conocimiento y sabiduría, supo de nuestra incapacidad, supo de la incapacidad de la creación para obedecerlo a Allah, para obedecer a Allah como es debido. Y por esa razón puso entre él subhanahu wa ta'ala y ellos, puso entre Allah y entre nosotros una criatura del mismo género que nosotros, a la que entregó y invistió
de sus cualidades, de la clemencia y la misericordia, y lo envió a nosotros como un embajador sincero, e hizo que obedecerle a él, sallallahu alaihi wasallam, equivaliera a obedecer a Allah, ya que dice Allah subhanahu wa ta'ala: "Man yuti'a ar-rasula faqad ata'a Allah", quien obedece al mensajero habrá obedecido a Allah. Dedicamos estas clases a él, sallallahu alaihi wasallam, porque Allah en su libro, tras anunciar que él y sus ángeles hacen oración por él, nos ordena a todos nosotros que lo hagamos. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. En esta ley, Allah subhanahu wa ta'ala honra y ennoblece al mejor de la creación, a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y lo hace tanto en esta vida como después de esta vida, tanto en su vida como en su muerte, ya que tras su muerte, sallallahu alaihi wasallam, seguimos haciendo oración por él. Y alguien puede preguntarse cómo es la oración de Allah hacia su mensajero. La oración de Allah hacia su mensajero es misericordia y complacencia. La oración de los ángeles hacia el mensajero es petición de perdón. Y nuestra oración por él, la oración de su umma por él, es bendición y ennoblecer y magnificar y elevar el rango que merece este noble profeta y mensajero, sallallahu alaihi wasallam. Dedicamos estas clases a él, sallallahu alaihi wasallam, porque Allah ha elevado su mención. Le ha elevado haciendo que cada vez que digamos la shahada mencionamos a Allah y mencionamos a su mensajero. Cada vez que alguien da el adán, cada vez que alguien da la oración, menciona a Allah y menciona a su mensajero. Cada vez que uno de nosotros en nuestros hogares va a hacer la oración y da el iqamah, menciona a Allah y menciona a su mensajero. Cada vez que un imam, un khatib, va a dar su khutbah del viernes o va a dar su alocución o va a dirigirse a la gente, menciona a Allah y menciona a su mensajero, sallallahu alaihi wasallam. Y por eso dijo, sallallahu alaihi wasallam, en una ocasión, dijo: vino a mí Jibril y me dijo: oh Muhammad, tu Señor y el mío dice, es decir, Allah dice, ¿sabes cómo he elevado tu mención? Y dije: Allah y su mensajero saben más. Y dijo Allah subhanahu wa ta'ala: cuando soy mencionado, eres mencionado conmigo. Cada vez que mencionamos a Allah, mencionamos a su mensajero, sallallahu alaihi wasallam. Por eso que decimos: la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Dedicamos estas clases a él porque, como muestra de su rango, cada vez que Allah subhanahu wa ta'ala lo menciona en su libro, lo hace diciendo mensajero de Allah o profeta de Allah o con cualquier otro sinónimo referente a la revelación o referente a la profecía. También lo llama oh Muzammil, oh Muddathir, pero no lo hace dirigiéndose a él por su nombre, como sí hace con el resto de los profetas y mensajeros. No le dice oh Muhammad, como dice oh Musa, ya Nuh, ya Yusuf. Esta distinción, sutil e imperceptible para muchos, nos permite apreciar más, una vez más, la excepcionalidad, el rango del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dedicamos estas clases a él porque él es el único de los profetas y mensajeros al que Allah subhanahu wa ta'ala defiende en su revelación. Allah lo defiende. Musa, Nuh, Ibrahim tienen que defenderse ellos mismos de los ataques, de las injurias de sus enemigos, pero la defensa de las injurias que recibía Muhammad sallallahu alaihi wasallam la hacía el propio Allah subhanahu wa ta'ala. Dedicamos este tiempo y estas clases a él porque Allah subhanahu wa ta'ala lo hizo su amado, juró por su vida, lo hizo ascender al lugar más elevado,
lo protegió en la ascensión hasta que no se desvió la mirada ni se propasó, porque lo envió al blanco y al negro. Les hizo lícitos a él y a su umma los botines de guerra. Lo hizo el intercesor, cuya intercesión es aceptada. Lo hizo el Señor de los hijos de Adam. Unió su mención a la suya, su complacencia a la suya, y lo hizo uno de los dos pilares de la Shahada. Y dedicamos, y no, todavía no, dedicamos este encuentro y estas clases y este tiempo a él, porque a pesar de todo ello, a pesar de que Allah lo honra y lo eleva de esa manera, Allah lo educó. Y lo educó con la mejor de las educaciones. Lo educó con una educación llena de amor, llena de compasión, llena de misericordia, que se hace manifiesta, por ejemplo, en el suceso de Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Ese suceso que todos conocemos, de Abdullah ibn Maktum. Abdullah ibn Maktum, el ciego, un hombre cuyo corazón desbordaba continuamente amor por el mensajero sallallahu alaihi wasallam. Un hombre que cada vez que escuchaba la voz del mensajero de Allah, decía, iba a él corriendo, anhelando, le decía, oh mensajero de Allah, enséñame algo de lo que Allah te ha enseñado. Enséñame parte de lo que Allah te ha enseñado. Y en esta ocasión estaba el profeta sallallahu alaihi wasallam con los nobles de los Quraysh. Por primera vez le estaban escuchando. Por primera vez se habían sentado con él. Por primera vez parecía que iban a responder al mensaje. Y entonces llega Abdullah ibn Maktum, llega este hombre enamorado del mensajero de Allah. ¿Y el mensajero de Allah qué hace? Frunce el ceño. Únicamente un gesto que nosotros repetimos cientos de miles de veces. Él frunce el ceño y se gira un poquito. Y Allah subhanahu wa ta'ala por eso le reprende. Por eso le castiga. Pero con un castigo que no es un castigo. Le reprende con un amor, lleno de amor, lleno de misericordia. Y hasta tal punto acepta el mensajero sallallahu alaihi wasallam esa corrección de su Señor, que cada vez, desde ese momento, cada vez que veía, cada vez que se encontraba con este hombre, con Abdullah ibn Maktum, decía, alabado, bienaventurado sea aquel, o ennoblecido sea él, por el que Allah me reprendió. Cada vez que lo veía se alegraba y decía, bienaventurado sea aquel, bienaventurado sea, oh Abdullah, que por ti mi Señor me educó. Como también lo educó en el famoso suceso de la batalla de Tabuk, cuando los hipócritas se quedan atrás y no quieren acudir a esa batalla. Afallahu anka lima adinta lahum. Afallahu anka lima adinta lahum hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lama al-kadhibin. ¿Cómo es esta ley? Fijaos en ella. Que Allah te disculpe. ¿Por qué les diste dispensa antes de que se te hiciera claro quiénes eran los sinceros? Y dicen los comentaristas, si Allah hubiera empezado a dirigirse al profeta, ¿por qué les diste dispensa sin ese que Allah te disculpe? Se hubiera temido por él, que se le hubiera roto el corazón por la majestad de tales palabras. Sin embargo, Allah subhanahu wa ta'ala por su misericordia le comunica la disculpa para que primero su corazón se calme y luego le dice, ¿por qué los perdonaste? ¿Por qué les diste esa dispensa? Dedicamos estas clases a él porque Allah subhanahu wa ta'ala exigió a todos los profetas y mensajeros anteriores a él que dieran testimonio de que él, sallallahu alaihi wasallam, era el último de los profetas, el sello de los mensajeros, y todos dieron testimonio, todos creyeron en él, todos permitieron que él, sallallahu alaihi wasallam, fuera el primero en la oración, fuera el que los liderara en la oración, en el famoso y conocido suceso del Isra wal Mi'raj.
Dedicamos estas clases a Él porque Él, a pesar de ser el último de los profetas y mensajeros enviados, será el primero, junto con su umma, junto con todos nosotros, con el permiso de Allah, en entrar en el jardín. Y le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que así sea. Dedicamos estas clases a Él porque debemos saber que ciertamente los que le dan juramento de fidelidad al mensajero, los que le dan su bayá al mensajero, realmente se lo están dando a Él. Dedicamos estas clases a Él porque Él, sallallahu alaihi wasallam, es el medio, es el vínculo, es el medio que Allah subhanahu wa ta'ala empleó para sacarnos de las tinieblas y llevarnos hacia la luz, para sacarnos de las tinieblas de la incredulidad y llevarnos a la luz del imam, de las tinieblas de la desobediencia a la luz de la obediencia, de las tinieblas del olvido a la luz del recuerdo, de las tinieblas del velo a la luz de la contemplación. Él es el medio, subhanallah, que Allah empleó para purificarnos y guiarnos, para enseñarnos y elevarnos, para transmitirnos el camino que conduce a lo mejor, el camino que conduce a la purificación, el camino que conduce al éxito, tanto en esta vida como en la próxima. Y si no fuera por ese vínculo, si no fuera por ese medio, no podríamos llegar a la meta. Como dice Abdul Salam al-Mashish, nuestra meta es Allah, nuestro vínculo para llegar a Él, nuestro medio para llegar a Él es el mensajero Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Dedicamos estas clases a Él porque Allah subhanahu wa ta'ala hizo que Él, sallallahu alaihi wasallam, fuera una misericordia para todos los mundos, siendo así que su existencia es misericordia. Todas sus cualidades, todos sus atributos fueron una misericordia para las criaturas. De manera que aquel a quien le llegó algo de su misericordia será el que esté a salvo, tanto en esta vida como en la próxima. Su vida fue una misericordia y su muerte también es una misericordia. Dedicamos a estas clases a Él porque parte de nuestro camino es seguir su sunna, es imitarle, es tomarlo como modelo, tomarlo como ejemplo, es tomarlo como referencia en todas y cada una de nuestras acciones. Pero eso no lo podemos hacer. No podemos seguir su sunna. No podemos seguir el camino que Él marcó para nosotros si no conocemos quién era, si no conocemos cómo era, si no nos empapamos realmente y no llenamos nuestro corazón de amor hacia Él. Porque seguirle a Él es motivo de alcanzar el amor de Allah. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. Dice Allah, di, oh Muhammad, dile a la gente, si amáis a Allah, seguidme y entonces Allah os amará. Y hay comentaristas que comentan esta ley diciendo, diles, oh Muhammad, si amáis a Allah, seguidme. Ese seguidme, ¿qué significa? Significa amadme. Amadme a mí y entonces Allah subhanahu wa ta'ala os amará. Dedicamos estas clases a Él porque en la famosa ley de la Surat An-Nur, una maravillosa ley, Allahu nuru samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, Allah es la luz de los cielos y de la tierra. El parecido de su luz es como una hornacina en la que hay una lámpara, hasta el final de la ley. Dicen algunos comentaristas que la segunda luz, luz sobre luz, es la luz de Allah sobre la luz de Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
una luz que desborda los intelectos, la luz que ilumina los corazones. Y por eso Allah subhanahu wa ta'ala dice en otra ley: لَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ. La luz, dice, realmente ha llegado a vosotros, procedente de Allah, una luz. ¿Cuál es esa luz? Esa luz es Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Es la luz que ilumina nuestro camino, es nuestro faro en medio de la oscuridad. Dedicamos estas clases a él, porque él, sallallahu alaihi wasallam, porque Allah subhanahu wa ta'ala, perdón, abrió y purificó su corazón, limpiándolo de toda mancha, liberándolo de todo mal. Lo abrió con el Islam, lo abrió con la luz del Islam, con la luz del mensaje, lo abrió, lo llenó de luz, de juicio y de conocimiento. Dedicamos estas clases a él, porque él, sallallahu alaihi wasallam, es el espejo en el que mirarnos. El espejo en el que mirarnos para nuestro trato y comportamiento con los demás, con los cercanos y con los lejanos, con los hombres, las mujeres, con los ricos y con los pobres, con los de alta posición y los de baja posición, con los amigos y con los enemigos, con los creyentes y con los no creyentes. Dedicamos estas clases a él, porque él, sallallahu alaihi wasallam, es nuestro maestro, es nuestro guía, es el que fue enviado como una misericordia por todos los mundos. Es aquel que con los creyentes es clemente y compasivo. Es aquel que se esforzaba en hacer las cosas fáciles. Es nuestro maestro, y un maestro que está tan pendiente de su alumno, sus alumnos, sus seguidores, que somos nosotros, que todo lo que hacía, lo hacía buscando la facilidad para nosotros. Si se le daba a escoger entre dos asuntos, ¿cuál escogía? El más fácil, el más sencillo para nosotros. Y eso no es un signo de un maestro que está empeñado y que ama y que está pendiente de sus alumnos, de sus seguidores. Dedicamos estas clases a él, porque él, sallallahu alaihi wasallam, es el sol que ilumina el mundo de la oscuridad. Un sol que transforma la tristeza en felicidad. El desorden y el caos se convierten en un orden preciso. Es lo que convierte a una gente injusta los unos con los otros en una gente con dignidad, con los valores más elevados, que reconoce sus derechos, reconoce su posición ante Allah y ante las criaturas. Dedicamos estas clases a él, porque él, sallallahu alaihi wasallam, nos ha transmitido un camino que lleva ¿a qué? Un camino que conduce a la felicidad, un camino que conduce al sosiego, un camino que conduce al alivio, que conduce al disfrute, ya que ese es el camino que nos ha enseñado. Eso es lo que nos aporta seguirle, eso es lo que nos aporta el din del Islam. No son ataduras, no es opresión, no es oscuridad, no es haram, es luz, es libertad, es amplitud, es disfrute, es alegría. Y el que nos ha transmitido esto, el que personificó esto en su máxima expresión, fue el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dedicamos estas clases a él, porque él es el origen de todo bien. Él es el origen de todas las luces, ya que es parte de la luz de Allah, y de esa luz, de la luz que proviene Muhammad, obtuvieron todas las criaturas su existencia. Los profetas y los mensajeros fueron surgiendo sucesivamente a partir de ella, al igual que todos los reyes y los hombres. El sol y la luna y las estrellas han surgido de ella, al igual que el trono, la tabla, el pedestal y todas las épocas. Dedicamos este tiempo, dedicamos estas tardes de Ramadán a él, porque él es el Señor de los mundos. Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Thaqalain. Subhanallah. Él es el Señor de los hombres y de los genios, el Señor de los árabes y de los no árabes. Él es aquel cuyo forma y significado la perfección alcanzaron.
Él es aquel cuya excelencia no tiene límite. Él es aquel, como dice el Imam al-Busayri, que es gentil como una flor, insigne como la luna llena, generoso como el océano y decidido como el tiempo. Dedicamos estas clases a Él porque Él es el imam de los sinceros, Él es el imam de los veraces, Él es el intercesor obedecido, aquel cuya súplica es respondida, aquel cuya estación es elevada, aquel que posee el haud, que posee el estanque, y quien beba de Él no volverá a tener sed. Dedicamos estas clases a Él porque antes de Él, la gente, cada persona, se iluminaba con su propia lámpara, con un candil limitado, con una luz individual. Pero cuando llegó la rebosante y luminosa lámpara de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, toda la humanidad se iluminó con esa luz. Es esa luz luminosa que se extendió por todo el mundo. La humanidad apagó las lámparas, cada uno apagó su propia luz, su propia lámpara, y se dirigió a la luz desbordante de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La gente estaba vacía y el mensajero les llenó. Y hoy a eso es a lo que debemos volver. Dedicamos estas clases a Él porque es, Él es la puesta en práctica del mensaje. Él es el Corán andante. Él es aquel cuyo carácter y cuyo comportamiento era el Corán. Él es la explicación del Corán. Él es la puesta en práctica del Corán. Él es la personificación completa y perfecta del maravilloso, apasionante e increíble edificio del Din del Islam. Dedicamos estas clases a Él porque Él, sallallahu alaihi wasallam, es el que nos enseñó cómo y cuándo adorar a Allah. Es el que nos enseñó cómo y cuándo purificarnos. Es el que nos enseñó cómo y cuándo hacer la oración. Es el que nos enseñó cómo y cuándo ayunar. Es el que nos enseñó cómo purificar nuestro interior. Es el que nos enseñó cómo purificar nuestro exterior. Dedicamos esta clase a Él porque Él, sallallahu alaihi wasallam, es harisun alayna. Porque Él está empeñado en nosotros. Él está preocupado por nosotros. Él dedicó toda su vida a nosotros. Absolutamente todo lo que hizo, absolutamente todo, lo hizo pensando en nosotros, en facilitarnos nuestro asunto, en guiarnos, en aportarnos felicidad. ¿Y cuál era su preocupación? Su gran preocupación era que nos pudiéramos reunir con Él en la próxima vida. Por eso dedicamos estas clases a Él. Porque de entre todos los profetas y entre todos los mensajeros, es el único que se ha reservado para el último día la súplica concedida a la que tenía derecho en vida. ¿Y por quién lo ha hecho? ¿Por qué lo ha hecho? Lo ha hecho por nosotros. Lo ha hecho para que podamos entrar en el jardín. Y por eso, en ese día, en el día de la rendición de cuentas, caerá ante su Señor, se postrará ante su Señor, diciendo: Ya Rabbi ummati, Ya Rabbi ummati, oh Señor mi comunidad, oh Señor mi comunidad, mi gente, nosotros. Es harisun alayna, está empeñado en nosotros. Y no vamos a amar a alguien que está empeñado en nosotros. Ya man lahu izzu shafa'ati wahdahu, wa huwa al-munazzahu ma lahu shufa'a.
Dedicamos estas clases a Él, porque Él, a pesar de no habernos conocido, a pesar de no habernos visto, está empeñado en nosotros. A pesar de no habernos conocido, nos amaba. Y nos amaba con un amor real, con un amor sincero. Nos amaba hasta tal punto que nos consideraba sus hermanos. No nos consideraba sus amigos, no nos consideraba sus compañeros, nos consideraba sus hermanos. Y es conocida la transmisión en la que en los últimos días de su vida estuvo visitando las tumbas de algunos de sus compañeros. Y entonces comenzó a llorar. Las lágrimas, comenzaron a derramarse las lágrimas por su bello, por su bello y bendecido rostro. Y le preguntaron: ¿qué te ocurre, oh mensajero de Allah? ¿Qué es lo que te hace llorar? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: echo de menos a mis hermanos, o añoro a mis hermanos, también se puede entender. Me habría gustado encontrarme con mis hermanos. Y los sahaba que escuchan esta respuesta, inquietos, apenados, tristes, le dicen: oh mensajero de Allah, ¿pero acaso no somos nosotros tus hermanos? ¿Y qué dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam? Dijo: no. Vosotros sois mis ashab, vosotros sois mis compañeros. Mis hermanos son una gente que vendrá después de mí y creerá en mí sin haberme visto. Y esos somos nosotros. Por Allah, y pongo a Allah por testigo de que esos somos nosotros. Creemos en Él, no le hemos visto. Le amamos y no le hemos visto. Y te pedimos, oh Allah, que nos concedas el enorme regalo de ser dignos hermanos del mejor de la creación. Pero por encima de todo esto, si es que esto parece poco, dedicamos a estas clases a Él y estos encuentros, las tardes de Ramadán, por amor. En primer lugar, por su amor hacia nosotros, que se hace manifiesto en todo lo que acabamos de mencionar. También por el amor de Allah hacia Él, que se hace manifiesto en cómo lo eleva, en cómo eleva su rango y cómo eleva su estación. Pero, y esto probablemente sea lo más importante para nosotros, por nuestro amor hacia Él, ya que amarle es una obligación de nuestro din. Pero creedme, y tal vez, con el permiso de Allah, podamos comprobarlo a lo largo de estas tardes de Ramadán, no es un amor forzado, no es un amor impuesto, no es para ser musulmán tienes que amar a Muhammad o como musulmán tienes que amar a Muhammad. No. Es un amor natural, es un amor real, es un amor sincero, es un amor que va creciendo poco a poco en tu corazón a medida que lo vas conociendo, a medida que vas comprendiendo todo lo que hizo, a medida que te vas empapando de su carácter, a medida que te vas empapando de su comportamiento, a medida que vas viendo y que te das cuenta como todo su empeño está puesto en nosotros. Y entonces, Allah, entonces te enamoras de Él. Entonces te enamoras perdidamente de Él. Te enamoras con un amor real y con un amor sincero. Y lo mejor, la mejor noticia que
que puedo daros es que ese amor nos permitirá reunirnos con Él en el jardín. Si amamos con sinceridad al mensajero sallallahu alaihi wasallam, ese amor nos hará reunirnos con Él en el jardín. Y no me lo invento yo, son palabras que Él mismo dijo. Cuando vino un hombre y le dijo: oh mensajero de Allah, ¿cuándo será la hora? Y le dijo: ¿tú qué has preparado para ella? O nada, no demasiado, pero yo amo a Allah y amo a su mensajero. Le dirá: tú estarás con los que ames. Y te pedimos, oh Allah subhanahu wa ta'ala, que haga que nuestros corazones se llenen de un amor sincero y real por el mensajero sallallahu alaihi wasallam. Y te pedimos, oh Allah, que ese amor nos permita reunirnos con él en una situación mejor que esta, en su compañía bajo la sombra de tu trono, en el lugar más elevado del jardín. Bismillah barakati, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبيك وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Muchas gracias. Hasta mañana, inshallah.